Bueno, familia, segunda hora, volvemos a estar aquí. Antes se me olvidó decir que en la página de Josep Pami, en la de Dulce Revolución, hay muchos testimonios de gente que se han curado con muchas enfermedades y te explican las plantas, cómo tomarlas, cómo hacerlo. Lo digo para la gente que estáis hablando antes del tema plantas, que cuando entráis en Dulce Revolución, en catalán Dolça Revolució, pues ahí tenéis millones de testimonios, aparte de tener la tienda donde comprar las plantas, ¿no? Y las cosas que os hagan falta. Tienen libros y tienen preparados y más cosas. Y también te traen las plantas vivas a casa. Lo digo para los que no conocéis. Bueno, pues ahora ya entrando en esta segunda hora, antes de empezar, deciros que en Twitch estamos emitiendo en directo, en Odyssey también, y en Caja de Pandora Vídeo y Luis Palacios en Facebook. Aquí queda alojado totalmente el vídeo. Y estamos transmitiendo a 4 YouTubes, el de Luis Palacios, Pandora TV, estamos en el de Caja de Pandora. Pero esto es cuando acabe el vídeo, lo borraremos y al día siguiente ya subiremos los vídeos cortados, los vídeos que sean contenido blanco, que no nos cierren el canal por censura. Y dicho esto, pues vamos a saludar a Javier, que ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Javier? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Luis, gusto saludarte. ¿Cómo has estado tú? Te escucho un poco flojo. A ver. Sí, ahí, ¿se oye mal? A ver, Sí. déjame He mirar. subido yo un poco el volumen. ¿Ahora? ¿Cómo se oye? Sí, bien. Ahora mejoró. Ya, era esto, parece lo que estaba fallando. Vale. Vamos bien. Bueno, Javier, ¿cómo ha ido este tiempo? Bueno, muy bien. Bueno, nosotros acá en el hemisferio sur estamos en invierno, así que no hemos estado de descanso todavía. Pero tú vienes volviendo de tus vacaciones, entiendo, ¿no? Sí, un mes, Sí. un poco más de un mes he estado de vacaciones. Qué agradable, qué agradable. Lo importante... Tenemos que esperar hasta enero, febrero, más o menos, para podernos ir a descansar. Claro, yo en enero vuelvo a pillar las vacaciones de Navidad. Una semana, por lo menos. Mira, Porque a mí se me hace raro, ¿no? Eso, la Navidad en verano, ¿no? Sí, es raro, ¿eh? Es raro. Para nosotros es raro eso, sí. Así es. Bueno, Javier, pues nada, si quieres vamos a empezar ya con el tema. Hoy tenemos el tema de Caballeros Templarios, filosofía, bueno, Caballeros Templarios hecho al tema de la alquimia, que me he colado porque he dicho... Sí, claro, es que he leído lo que no tenía que leer, y el origen de la alquimia. Sí, esa es la idea. La idea es conversar hoy día un poco acerca de este tema, que es posible que algunos de ustedes ya lo conozcan, pero creo que no todos lo conocen y siempre es bueno recordarlo un poco, volver a tocar el tema, porque es muy interesante, es muy apasionante entender cómo se relaciona los caballeros del temple, digamos, con esta disciplina tan especial que se conoce como la alquimia. Entonces, siempre es bueno saberlo porque nos ilustra un poco más respecto de cómo este conocimiento alcanzó a llegar a Europa, digamos, al mundo cristiano occidental. Y así que ese es un poquitito el tema que vamos a conversar hoy día. Mira, lo que se menciona al respecto, todo comienza cuando el Papa Urbano II, en el año 1092, me parece, proclama la primera cruzada. Nosotros tenemos que recordar que las cruzadas fueron producto de un peligro al que fue sometida la cristiandad en el Medio Oriente. Hay que recordar que Jerusalén estaba en manos de los cristianos, ¿no es cierto? Y que más o menos después del cisma, el gran cisma de la Iglesia Católica, que se había producido como unos 40 años antes, el cisma entre la Iglesia Católica de Oriente, con base en Bizancio, y la Iglesia Católica de Occidente, con base en Roma. Entonces, pero aún así, a pesar de que esta era una división, existía obviamente una cierta fraternidad entre las dos iglesias, digamos. Entonces, cuando en el año, más o menos en el 1072, 1075 aproximadamente, un grupo digamos, podemos decir nosotros, de guerreros selyúcidas, eran turcos, eran de origen turco, de una secta conocida como los selyúcidas, que eran guerreros muy feroces, muy fuertes y muy buenos guerreros. Empezaron a asolar las tierras cristianas, digamos, en Oriente Medio,
hasta que finalmente llegan a desalojar a los cristianos de Jerusalén. Entonces, cuando esto se produjo, Alejo I, que era el patriarca, el gran patriarca de la iglesia bizantina, digamos, de esta cristiandad oriental, entonces le pide ayuda al Papa, a Urbano II, justamente por el hecho de que estaban siendo, digamos, violentamente sacados de sus lugares, digamos. Entonces, el Papa Urbano II se da cuenta que en realidad lo correcto y lo lógico es ayudar. De ahí entonces que viene esta proclama de la primera cruzada, que fue, como decíamos delante, en el año 1092. Y entonces viene esa famosa frase Deus vult, que significa Dios lo quiere, que es cuando proclama esta, ¿no es cierto?, esta primera cruzada. Bueno, el hecho, y hago este pequeño paréntesis muy rápido, por supuesto, de estos hechos históricos, porque esto nos ilustra respecto de qué es lo que ocurrió después. Bueno, lo que sucedió después es que sí, efectivamente, parte la primera cruzada, y esto significa que muchos caballeros cristianos partieron hacia Medio Oriente con el fin de recuperar la Tierra Santa, digamos, recuperar la ciudad santa que era Jerusalén. Y bueno, parten, digamos, en procesión, se arman ejércitos, necesitan para esto recursos, qué sé yo, y muchos nobles y muchos también, digamos, caballeros parten a esta cruzada, a esta primera cruzada. Y efectivamente, bueno, ellos llegan a Jerusalén, finalmente se produce una batalla y se recupera Jerusalén. O sea, logran recuperar Jerusalén. Y bueno, fantástico, todo bien hasta ahí, se instaura nuevamente el rey en Jerusalén, que era Balduino II, y bueno, comienza a reinar, ¿no es cierto? Siempre con el peligro latente, sin duda. Porque efectivamente lo que estaba sucediendo era que estos selyúcidas seguían atacando y seguían asolando. No obstante, los cristianos habían logrado recuperar Jerusalén. Pero el tema básicamente consiste en que, si ustedes miran el mapa, el viaje entre Europa y el Medio Oriente era un viaje muy largo, eran varios miles de kilómetros, que muchos de ellos lo hacían por tierra, algunos otros usaron barcos, digamos, pero la mayoría lo hizo por tierra. Y la idea consistía en que ellos viajaban, ¿no es cierto? Y muchas veces llevaban, estos caballeros cristianos, llevaban sus bienes en muchas ocasiones, llevaban cierta su riqueza, porque también iban con el pensamiento de quedarse, una vez que triunfaran, quedarse en Jerusalén. Bueno, lo que sucedía, y ustedes se imaginarán, ¿no es cierto? Pero, es que en este camino largo, por tierra, a caballo, en carretas, qué sé yo, eran también atacados por asaltantes, ¿ya? Asaltantes de caminos, en definitiva. Y muchas veces eran robados, eran asesinados, qué sé yo. Entonces la cosa era media desastrosa desde ese punto de vista. En este escenario, en este escenario, es cuando 9 caballeros que se autodenominaban ellos los pobres caballeros de Cristo, se llegan, digamos, a Jerusalén y se presentan ante el rey Balduino II. Bueno, lo que sucede en esta ocasión es que ellos se presentan acá y le plantean se presentan como lo que ellos son, que son caballeros, y se autodenominan los pobres caballeros de Cristo porque ellos habían hecho votos de pobreza. Y le plantean al rey, Hugo de Payns era el caballero que iba, digamos, encabezando esto, eran 9 caballeros templarios. Y entonces se presentan ante el rey y le plantean una idea que hasta ese momento era algo bastante novedoso para la época. Le plantean que ellos han constituido una cofradía monástico-militar, esa es la gran novedad. Hasta ese momento no existían este tipo de cofradías, y le plantean entonces al rey que ellos lo que pretenden es constituirse como una cofradía reconocida por la iglesia, reconocida por el Papa, sin duda, y reconocida por el rey, por supuesto, de manera de poder defender
a los peregrinos que iban en peregrinaje a Tierra Santa, porque obviamente que una vez, después, digamos, de que la Jerusalén fue recuperada, se produjeron muchos peregrinajes desde Europa a Medio Oriente, porque ellos obviamente querían estar en Tierra Santa, el lugar donde había, cierto, predicado Jesús, y naturalmente era un interés potente desde el punto de vista religioso. Y sucedía eso, lo que decíamos recién también, respecto de aquellos que viajaban por tierra hasta Jerusalén, que en el camino eran asaltados, muchos asesinados, etcétera, etcétera. Entonces, al producirse esta situación es cuando los templarios le ofrecen justamente al rey, a Balduino II, le ofrecen constituirse, o ellos ya estaban constituidos, pero que fueran reconocidos para ellos poder ejercer una acción protectora, ¿no es cierto?, de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Para hacer la historia breve, eso es. Entonces, estos 9 caballeros fueron muy bien acogidos por Balduino II. A Balduino le encantó la idea. Obviamente, reforzar su fuerza siempre era algo bienvenido. Y entonces, para que ellos, estos 9 caballeros, se ubicaran en algún lugar físico en Jerusalén, les cede las ruinas del templo del rey Salomón, que estaban ahí en Jerusalén. Entonces les cede este lugar a estos caballeros y le dice que ahí ellos pueden entonces empezarse a preparar para llevar adelante su tarea. Cosa que ellos hacen, se instalan en este lugar y ahí se produce, hay una especie como de, estamos hablando del año 1118. Han pasado varios años ya. 1118. Ahí es cuando ellos llegan a Jerusalén y plantean esto al rey Balduino II. Y el rey lo acepta, les entrega entonces las ruinas del templo del rey Salomón. Bueno, entonces lo que sucede ahí, como digo, hay un lapso de tiempo, digamos, en que no se sabe demasiado lo que ocurrió, pero sí ellos, estos 9 caballeros, se hicieron de este lugar y lo que sí cuenta la tradición es que ellos empezaron obviamente a conocer el lugar y se encontraron aparentemente con varios secretos guardados dentro de las ruinas de este templo. Cámaras secretas, pasadizos secretos, probablemente encontraron algunas otras cosas más. El hecho es que ellos, los caballeros templarios, antes de tomar por primera vez las armas para actuar en esta condición de caballeros, digamos, templarios, entre paréntesis, el nombre templario viene justamente por el hecho de que ellos fueron alojados en el templo, en las ruinas del templo del rey Salomón. De ahí viene después el apelativo de templarios. Entonces siguen siendo los pobres caballeros de Cristo del templo del rey Salomón. Un poco largo el título, pero ese es. Paralelamente, entonces, bueno, como digo, ellos se desarrollan, se organizan, etcétera, etcétera, empiezan a incorporar más miembros digamos, a su cofradía, y en esto se demoran 10 años, ¿ya? Es decir, desde el 1118 al 1128, es un lapso en el que ellos no tuvieron ninguna participación en ningún combate, nada por el estilo, ¿ya? Es un detalle interesante. Se narra entonces que en ese lapso de 10 años, ellos probablemente encontraron algunas cosas de mucho interés en estas ruinas, ¿ya? Algunos dicen que incluso encontraron el Arca de la Alianza, bueno, nada de eso se ha podido comprobar, pero sí se sabe que ellos encontraron muchas cosas muy interesantes para la época y para la historia de la cristiandad. Bueno, el hecho es que ellos entonces ya a partir del 1128 ya, digamos, se establecen, tienen sus uniformes, que es la típica cruz, ¿no es cierto?, de color rojo en un fondo blanco, ¿no es cierto? Y comienzan entonces ellos a realizar sus tareas de guerreros, soldados, y son reconocidos por el Papa en el sentido de que hay una dependencia directa de esta cofradía con el Papa, ¿ya? O sea, ellos tenían un nivel de independencia muy interesante, ¿ya? Y bueno, resumiendo la historia, comienza la actividad propiamente tal
que es una actividad bélica, sin duda, y empiezan a ocurrir estos hechos, estos acontecimientos. Ellos efectivamente van por los caminos otorgando protección. Por otro lado, hay enfrentamientos en batallas abiertas, ¿no es cierto?, en todo el sector, mientras eran acosados, ¿verdad?, por las tropas musulmanas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede, y aquí es donde viene lo interesante respecto de lo que estamos conversando, es que, como bien sabemos nosotros, en las guerras se toman prisioneros también. O sea, el que no lo matan lo toman prisionero. Y los códigos digamos, los códigos de conducta de los guerreros musulmanes de la época, eran códigos de conducta muy nobles, y eso hay que decirlo, o sea, hay que reconocerlo. Ellos tenían una visión del enemigo en la que respetaban mucho a su enemigo, a pesar de que sabía que cortarle la cabeza se la cortaban, pero de respetarlo en su condición de tal. Es decir, ellos, siendo musulmanes, reconocían que los soldados cristianos, entre ellos los caballeros templarios, sin duda, estaban respondiendo a su fe y estaban actuando de acuerdo a lo que tenían que hacer respecto de sus creencias, de su cultura, y por lo tanto era un gran respeto el que había. ¿Qué significa este detalle que estoy comentando? Que ahí hay una gran diferencia, porque en general las tropas cristianas eran muy sanguinarias, asesinaban, digamos, cuando ganaban una batalla, asesinaban mujeres, niños, ancianos de manera indiscriminada. Bueno, ocurre como en todas las batallas, como decía recién, que se toman prisioneras, y hubo un importante grupo y cantidad de prisioneros templarios, caballeros templarios, que fueron tomados prisioneros por sus enemigos. Y se produce una coincidencia muy interesante. Dentro de los grupos musulmanes que combatían, había un grupo de guerreros que también eran monjes y se conocen como la secta de los sufís o de los sufíes, que entre paréntesis hasta el día de hoy todavía existen, ¿ya? Y esta secta de los sufís, guerreros también, habiendo tomado prisioneros a algunos templarios, y hay que recordar que en aquella época esto de tomarse prisioneros era algo que duraba mucho tiempo, podía durar años, ¿ya? Los tiempos eran muy distintos, eran mucho más lentos que ahora. Ahora las cosas son mucho más rápidas, entonces para nosotros es como curioso decir, pero ¿cómo? ¿Estuvieron tomados prisioneros tan poco tiempo y traban amistad? No, esto eran años. Entonces ocurre lo que acabamos de decir, traban amistad. Es decir, en este reconocimiento de sus adversarios en la guerra, estos monjes, en realidad guerreros sufíes, empiezan a reconocer que estos caballeros templarios, prisioneros de ellos, eran personas más o menos nobles comparativamente con el común de la época. Y al considerarlos nobles, ellos, los sufíes, entonces, haciendo, digamos, cumpliendo uno de los preceptos del conocimiento universal, y aquí entramos en materia, si consideran que una determinada persona tiene la suficiente nobleza de espíritu, ellos los iniciaron en sus prácticas y doctrinas sufíes. Eso fue lo que sucedió con estos grupos de caballeros templarios que fueron tomados prisioneros. O sea, resumiendo, en esta relación bélica y posteriormente de amistad que se produce cuando son hechos prisioneros, los caballeros templarios reciben de parte de esta secta sufí una iniciación o varias iniciaciones, eso no está claro, pero reciben lo que es la doctrina sufí propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos caballeros templarios, entonces, toman esta doctrina, la llevan al interior de su cofradía, cosa que ocurrió realmente, y la comienzan a ejercer, digamos, a ejercitar, a practicar. Y esta doctrina es una doctrina muy especial que, según los mismos sufíes, venía de Egipto. Los mismos sufíes reconocen que sus conocimientos en el pasado venían de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que estos caballeros templarios, así, digamos, iniciados y llevando estas prácticas al interior de su cofradía, ¿no es cierto?,
comienza a suceder en ellos, en los templarios, un fenómeno muy especial, que es que se va produciendo una apertura de su conciencia. Es decir, van cambiando ellos como personas, como seres humanos. Se van haciendo mejores personas, mejores seres humanos, más sabios en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, se produce lo que tendría que naturalmente ocurrir, un distanciamiento entre el pensamiento original que tenían estos caballeros templarios como caballeros cristianos que eran, ¿no es cierto?, con toda lo que ocurría en Europa en aquella época, no nos olvidemos. Europa en ese momento vivía la etapa del oscurantismo, vivíamos una plena Edad Media. Hay que recordar que la Edad Media era de una ignorancia generalizada, pero completa, es decir, saber leer y escribir eran excepciones. No hay que olvidar que pensaban ellos que en la Edad Media, quiero decir, en la Europa occidental, que las estrellas eran antorchas que había puesto Dios en el cielo para guiar a los hombres, cosas por el estilo. Bueno, que la Tierra era plana, ya lo sabemos. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que efectivamente ellos, los europeos de la época, y entre ellos, por supuesto, los caballeros templarios, eran personas con una escasísima cultura general. Vivían más bien en una suerte de ignorancia muy fuerte, en donde había mucha superstición, creencias extrañas, digamos, propias de la Edad Media, sin duda. Entonces, repito, lo que se produce con los caballeros templarios entonces en este escenario es el hecho de que se les produce una apertura de conciencia. Y ahí es un poquitito el punto al cual yo quiero arribar ahora, ya que estamos en esta parte de nuestra conversación, de nuestra charla. Entonces, estos caballeros templarios, repito, empiezan a separarse desde el punto de vista de su inteligencia y de su concepción del ser humano, de la vida y de Dios y del mundo, sin duda. Y entonces se dan cuenta, estos caballeros templarios, que efectivamente ellos vivían en un mundo muy limitado, muy primitivo, pero que ellos estaban entonces alcanzando un nivel de conocimiento diferente a el común de las personas en aquella época. ¿Y cuál es el efecto que tiene esto? El efecto que tiene esto es que, bueno, estos caballeros templarios, por lo tanto, con este conocimiento y con esta iniciación recibida por los sufíes, crean una serie de rituales y ceremonias, ¿no es cierto?, propias, obtenidas obviamente con este conocimiento. Entonces, sus iniciaciones templarias, a partir de un determinado momento, sufren una transformación muy importante. Y sus iniciaciones templarias entonces incluyen el entregar este conocimiento profundo a aquellos caballeros que se hicieran merecedores de recibirlo. Y esto es lo que empieza entonces a difundir potentemente al interior de la orden templaria, que a la sazón ya eran varios miles, digamos. Hay que recordar que al final, hacia el final, cuando es destruida la orden templaria por órdenes de Felipe IV de Francia en el 1300 más o menos, ellos eran entre 20 a 30 mil los integrantes, digamos, de la orden templaria. Pero bueno, volviendo a la época anterior, entonces, se produce esta situación en la que estos caballeros templarios, entonces, se empiezan a distanciar psicológicamente de sus creencias antiguas y, por lo tanto, de sus congéneres y de, obviamente, toda la ignorancia que en esa época existía y predominaba en Europa. Y el efecto más evidente que se, digamos, evidencia, disculpen la redundancia, el efecto más evidente es que se hicieron más inteligentes. Una palabra curiosa, pero se desarrollaron su capacidad, desarrollaron su inteligencia. Y este desarrollo de su inteligencia les permitió crear cosas nuevas, entre ellas, qué sé yo, por ejemplo, se dice que fueron los primeros banqueros. Podríamos decir que es así, porque uno de los grandes problemas que tenían los peregrinos cuando iban a Jerusalén era que muchos de ellos llevaban parte importante de sus riquezas consigo, ¿no es cierto? Y si eran asaltados en el camino, no solo, no solo los podían matar, sino que además les robaban sus pertenencias y quedaban en la ruina.
Entonces los caballeros de templarios ofrecieron un servicio. Y este servicio consistía en que si un noble, ¿no es cierto?, un caballero quería ir a peregrinar a Tierra Santa, eh, sus riquezas, sus joyas, su oro, qué sé yo, lo podían depositar en Europa, ¿no es cierto? Lo depositaban en manos de los templarios, en las oficinas que ellos tenían en Europa, y esto les emitían una nota, una carta, una especie como de letra de cambio, por ejemplo. Entonces ahí llevaban anotado todas las riquezas que habían dejado acá. Entonces cuando ellos llegaban a Jerusalén, mostraban esta carta y recibían el equivalente a la riqueza que había quedado en Europa. Y de esa forma entonces se evitaban el riesgo de ser robados. Bueno, eso generó sin duda, fue una gran solución y generó sin duda para la orden templaria mucha ganancia económica. Entonces, la prosperidad económica fue una característica de la Orden del Temple, a pesar de que, como decíamos recién, ellos se autodenominaban y son denominados los pobres caballeros de Cristo, y ellos ante el Papa hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿ya? Entonces, ese dinero no era para ellos, aunque ellos lo administraban y parte de ellos quedaba en sus manos, no ostentaban la riqueza, sino que hacían cosas, ¿ya? Y parte importante, sin duda, iba a parar a manos del Papa, digamos, en Roma. Esto le generó una tremenda simpatía, por supuesto, con el papado, y tuvo mucho apoyo, muchos favores, qué sé yo, por parte de la Iglesia. Bueno, resumiendo esto, para ver a dónde llegamos, lo que ocurre entonces es que cuando terminan las cruzadas, vamos a darnos el salto largo en la historia, que recordemos que fueron 8 cruzadas en total, cuando ya, habiendo pasado más o menos casi 200 años, ¿no es cierto?, cuando ya deben regresar, deben retornar a, digamos, Europa, sucede, se acaban las cruzadas, ¿no es cierto?, se pierde Jerusalén, queda en manos de los musulmanes, y ellos y todos los cristianos regresan a Europa, y el regreso se caracterizó, en el caso de los caballeros templarios, porque fue un regreso con mucha opulencia económica, ¿ya? Es un detalle muy importante. Esta opulencia económica, producto de su inteligencia, producto de su capacidad, porque ellos eran, en este sentido, eran muy honrados, así que era riqueza muy bien obtenida, digamos. Entonces, ellos se transformaron en verdaderos, podemos decirlo así, banqueros en Europa durante un tiempo, porque le prestaban dinero a los reyes, le prestaban dinero a los nobles, cuando necesitaban financiar sus guerras en particular. Felipe IV le pidió mucho y le debía mucho dinero a los templarios. Y entre otras cosas, además, estos caballeros templarios que tenían este dinero en su poder y alguna parte de este dinero era de ellos, obviamente, y ellos necesitaron construir catedrales, iglesias, palacios, cracks, qué sé yo, castillos, etcétera, etcétera. Y en aquella época, quienes construían eran una cofradía. Acuérdense que las profesiones en aquella Europa medieval existían las llamadas profesiones libres y las otras que no eran libres, digamos. Y dentro de las profesiones libres estaba la de los constructores. Y estos constructores se denominaban y se conocían como los masones o los masons en Europa. La palabra mason y masón significa constructor. Y ellos los constructores eran los que hacían y edificaban, digamos, tenían todos los conocimientos. Y hay que recordar que también en aquella época los oficios estaban establecidos y regulados de la misma manera como de una forma parecida al sistema de iniciaciones. O sea, un masón, por ejemplo, un constructor, iniciaba a un joven, ¿no es cierto?, en el trabajo de la construcción, y esta iniciación iba siendo, digamos, desarrollada y se le iba enseñando, y este joven iba aumentando de su capacidad, de su conocimiento, hasta que llegaba a ser un maestro constructor, digamos. Bueno, el hecho es entonces que esto sucede, la cofradía de los masones, en este caso, toma este conocimiento, los templarios le entregan este conocimiento a estos masones, porque ocurre el mismo fenómeno
muy parecido, quiero decir, que le había ocurrido a ellos siglos atrás con los sufíes. Al establecer esta relación laboral, esta relación de trabajo con los constructores, con los masones, los templarios también consideraron que este grupo de personas, estos constructores, estos masones, eran personas de gran nobleza personal, digamos, de gran valor humano. Entonces, habiendo pasado un buen tiempo en que trabajaron con ellos y los conocieron, decidieron estos caballeros templarios iniciar a algunos masones en sus prácticas y doctrinas. Entonces le transmiten a los masones de la época, le transmiten este conocimiento, ¿ya? Y este conocimiento lo toman estos masones, lo llevan al interior de su cofradía nuevamente, ¿ya? Se desarrollan estos constructores porque el trabajo, digamos, de estas iniciaciones es un trabajo activo, en el sentido de que es un trabajo que permite hacer crecer a la persona interiormente. Y el fenómeno que ocurre con estos constructores es que ellos se transforman, si eran buenos constructores, ahora son magníficos constructores. Es decir, pudieron desarrollarse aún mejor, desarrollaron sus capacidades arquitectónicas, constructivas, etcétera, desarrollaron la técnica, y todo esto debido a que ellos, como personas, como individuos, habían logrado alcanzar niveles de conciencia, niveles de conocimiento superiores a los que hasta ese momento tenían. Entonces, el impacto más evidente que se produce cuando estos constructores adquieren estos conocimientos y son iniciados por parte de los caballeros templarios es la arquitectura. De hecho, la arquitectura, hasta ese momento, las construcciones de iglesias, catedrales, qué sé yo, y castillos y qué sé yo, y palacios, eran construcciones basadas en el sistema románico, digamos, de construcción, que era los típicos muros muy anchos, ventanas muy pequeñas, los torreones eran o eran cuadrados o eran redondos, pero eran relativamente bajos, oscuros en general, que ese era un estilo arquitectónico que era el que hasta ese momento predominaba en las construcciones de la época. Resulta que con este desarrollo de los caballeros, perdón, de los masones, eran unos caballeros también. Ellos desarrollan una nueva forma arquitectónica que nosotros después conoceremos con el nombre de la arquitectura gótica. Y de hecho hay un franco cambio, un drástico cambio en la forma de construir y en el estilo arquitectónico románico antiguo respecto de este nuevo estilo, ¿no es cierto?, gótico, en donde los muros son mucho más delgados a partir de ahora, las ventanas son muy grandes, por lo tanto son muy luminosos. No hay que olvidar que estas ventanas luego fueron adornadas con vitrales maravillosos, muy coloridos, etcétera, etcétera, ¿ya? Aparecen los rosetones, ¿no es cierto?, en el acceso y en el fondo de la catedral y también en los costados. Los muros, repito, se hacen más delgados y mucho más altas los techos. Si ustedes visitan una catedral gótica en Europea, este, miren hacia arriba y se van a asombrar. Bueno, quienes viven en Europa lo ven todos los días, somos nosotros, para nosotros aquí en América un poco más difícil, pero se van a dar cuenta cómo asombra ver cómo lograron estos constructores de la época con tan poca tecnología, que no tenían tecnología obviamente como la que tenemos nosotros hoy día, fueron capaces de construir esas maravillosas catedrales que tienen, como digo, una altura enorme. Uno mira hacia arriba y dice, pero ¿cómo llegaron ahí arriba? Y además lo construyeron de manera tan hermosa, estos arcos, ¿no es cierto? Después estos arcos fueron decorados, los techos fueron decorados, es decir, es una maravilla, es un poema arquitectónico observar una catedral estilo gótico. De hecho, una característica son justamente estas agujas que hay fuera, ¿no es cierto? Estas como torres que tienen, que asemejan llamas. Es un poco, digamos, la imagen que produce. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que ahí se reflejó claramente cómo este conocimiento entregado por los templarios a los masones desarrolla una nueva arquitectura. Es decir, se produce un cambio también importantísimo dentro de este grupo de constructores llamados masones en la época.
Se desarrolla de esta forma lo que se conoce incluso hasta el día de hoy como la llamada masonería operativa. Ese es el nombre que adquiere esta masonería en ese momento. Es una masonería operativa. Los operativos significa que ellos efectivamente construían con sus manos, hacían construcciones, ¿no es cierto?, con piedra y bueno, los materiales que se usaban para construir en la época. Y ocurre también que habiéndose ya producido este impacto en Europa, y ya lo vemos, impactó, digamos, en la arquitectura, y cuando impacta en la arquitectura empieza a impactar en otras áreas del conocimiento, en otras áreas de las artes, ¿no es cierto? También ocurre que grupos ahora individuales, no por agrupaciones como el caso de la cofradía de los masones, empiezan a ser iniciados por estos caballeros templarios también, ¿ya? Y también templarios que dejando la orden, ¿no es cierto?, se dedican ellos mismos a ir desarrollándose como individuos. Y entonces este conocimiento, así entregado a los masones por parte de los templarios, también se le entregó a personas que iban siendo consideradas nobles y dignas de ser iniciados también. Entonces, el fenómeno que sucedió fue que, por una parte, estaban los templarios, por otra parte estaban los masones, ¿no es cierto? Y por otra parte había un grupo de personas que sin ser masones y sin ser templarios, habían adquirido este conocimiento porque lo habían recibido de parte de estos caballeros templarios y en parte también por algunos masones. Quiero decir con esto que aparece en ese momento entonces un grupo de personas individuales, que repito, no conformaban una agrupación, y a esos le llamaron alquimistas. ¿Ya? Es decir, este conocimiento fue desarrollado por personas, ¿no es cierto? Individuos, investigadores, filósofos, escritores, qué sé yo, que fueron iniciados en estos conocimientos y ellos entonces los empezaron a aplicar, a usar. Y se desarrolló lo que se conocerá posteriormente como la alquimia. ¿Ya? Entonces podemos decir nosotros, para resumirlo a grandes líneas, por supuesto, que esta inicial iniciación, valga la redundancia, que recibieron los templarios en Medio Oriente, ¿no es cierto?, por parte de los sufíes, generó entonces la aparición de esta cofradía de caballeros templarios altamente nobles y muy fuertes, muy potentes, con una gran fuerza. Aparecen entonces, gracias a la influencia de estos templarios, aparece entonces una nueva cofradía de constructores renovada, podemos llamarlo así, de los masones de la época, y en paralelo también aparecen grupos de personas individuales que conocen y desarrollan este conocimiento. Entonces, frente a ese escenario, nosotros nos vamos a encontrar, y ahora nos vamos a enfocar en este último grupo, que son los alquimistas. Entonces, estos alquimistas empiezan a llevar a la práctica este conocimiento recibido por parte de, en este caso, los templarios y algunos masones. ¿Y qué es lo que sucede acá? Sucede entonces que el concepto, y ahora nos vamos a meter un poquitito en la doctrina, digámoslo así, esencial de la alquimia. La doctrina alquímica, ¿ya? En la doctrina de este conocimiento recibido, dice y enseña que nosotros, los seres humanos, somos seres de luz. Es decir, que nosotros fuimos creados por Dios, ¿ya? Y ellos hacen dan una explicación que se refiere más, lo voy a decir a grandes líneas, porque obviamente requiere mucha más explicación. Esto es algo que no puedo profundizarlo demasiado, porque además tenemos una limitación del tiempo y eso, bueno, es lógico. Entonces, lo que sucede es que el ser humano, ¿no es cierto?, nace en virtud de la creación. Entonces dicen los templarios que existe dentro de lo que se conoce como la cosmogonía, digamos, y luego viene la antropogénesis, ¿no es cierto?, la cosmogénesis y la antropogénesis, que existe el llamado Dios innominado. Innominado. Es decir, que no tiene nombre. Aquí se hace un paralelo con, digamos, lo que es en el budismo zen, digamos, cuando hablan del Tao, ¿no es cierto? Cuando dicen que el Tao es el Tao y el Tao no se puede hablar, no se puede decir nada, no tiene nombre, sino que es Tao. Y no se puede explicar nada de él porque de lo que él se explique estará mal, estará insuficiente, no será real ni concreto. Entonces,
del Tao no se puede hablar. En el caso de los alquimistas, del innominado no se puede hablar. Se puede hablar muy poco, ¿no? Ya. Básicamente es el gran ser, la inmanencia previa en la existencia de todo lo que existe en el universo. ¿Ya? Este innominado crea, a su vez, a lo que se conoce como el Dios creador. Entonces tenemos al innominado como un Dios absolutamente impersonal, ¿no es cierto? Y que todo lo abarca, que a su vez crea a un Dios creador. Y este Dios creador es el que crea los mundos y al ser humano, entre otras cosas, dice la alquimia y el conocimiento antiguo. Entonces, recibe la orden, digámoslo así, este Dios creador, que en el lenguaje alquímico es el Alcahest, eh, de crear. Creó, digamos, se creó a sí mismo, quiero decir, digamos, el innominado crea al Alcahest, que es la luz iniciática, ¿ya? Que es la luz, que es la existencia, y con esto crea los universos, y en paralelo se tiene que crear la contraparte de la luz, es decir, la contraparte del Alcaes, y los alquimistas le dan el nombre de caos. Entonces el caos es creado, ¿no es cierto?, a partir del Alcaes. Y por lo tanto existe el Alcaes y el caos, ¿ya? Como estas polaridades que existen en el mundo. Bueno, para entender el proceso o el concepto que la alquimia tiene del ser humano, la alquimia explica que entonces el Dios creador, eh, perdón, el innominado le pide al Dios creador que cree al hombre, que cree al ser humano, digamos, ¿no? Aquí no estamos hablando de género, al ser humano. Y entonces el Alcaes, como Dios creador perfecto que es, hace su trabajo a la perfección. ¿Y qué hace entonces? Crea al hombre, crea al primer Adán, llamémoslo así. Y este primer Adán fue creado perfecto, porque fue creado a imagen y semejanza del Alcaes. El Alcaes crea a su imagen y semejanza a Adán. En este caso es el Adán primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Explica la alquimia, que este Adán primero, que fue perfectamente creado, lo tenía todo, era sabio, es decir, era un ser extraordinario, el primer Adán, un ser extraordinario. No obstante, había un pequeño problema. Este Adán primero sabía, pero no sabía que sabía. Es decir, no tenía experiencia. Y ante este escenario de la inexperiencia, sucede un fenómeno, y es el hecho de que, bueno, si Adán no, este Adán primero, no tenía experiencia, entonces no se movía, quiero decir, no actuaba. Todo lo tenía en sí mismo. Él reunía el aspecto femenino y el aspecto masculino. Reunía todo lo que tiene que tener un ser. Y por lo tanto también era muy sabio, tremendamente sabio. Estaba, digamos, en un contacto directo con los mundos superiores permanentemente. Pero algo sucedía, y era que estaba aletargado, lo explica así la alquimia. Había un letargo en este Adán primero, porque como todo lo tenía, no tenía necesidad de nada. Vivía en una especie de paraíso, una suerte de paraíso en el que evidente, un jardín del Edén, en el que evidentemente nada requería porque todo lo tenía, porque era perfecto. Ante este escenario, entonces, el innominado no queda satisfecho, explica la alquimia, y le pide entonces al Alcaes, al Dios creador, que solucione este problema. Y el Alcaes, como un Dios perfecto, Dios creador perfecto que es, entonces, ¿qué es lo que hace? Soluciona el problema. ¿De qué manera? Toma a este Adán primero, lo toma, y lo separa en su aspecto femenino y en su aspecto masculino. Los separa, lo escinde, ¿ya? Entonces, al escindirlo, al partirlo en dos y dejando separados sus dos polaridades, masculina y femenina, lanza a este Adán, que también es Adán y Eva, en este caso, porque ya se separaron, ¿no sé? Pero los lanza a los abismos del caos y se sumerge, entonces, eso somos nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos sumergimos en los abismos del caos, es decir, en la materia, en la contraparte de la luz. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué?
para adquirir experiencia. A partir de ese momento comienza lo que nosotros podríamos llamar el gran drama humano. El gran drama del ser humano es justamente que siendo nosotros seres de luz, siendo nosotros seres perfectos, siendo nosotros Dios en esencia, no lo recordamos, lo hemos olvidado. Porque el principal efecto que tiene la gran caída, esa es la, entre paréntesis, la gran caída, ¿no es cierto? Cuando este Adán primero es lanzado hacia los abismos, ¿no es cierto? En sus dos aspectos, masculino y femenino, se le conoce en todas las tradiciones, aparece en todas las tradiciones esta gran caída, la expulsión del paraíso, la gran caída, tiene varias denominaciones, pero ustedes las van a encontrar, este fenómeno, este hecho, esta situación de la caída del hombre y del ser humano, más bien dicho, lo van a encontrar prácticamente en todas las religiones. Entonces, habiendo ocurrido esto, el primer efecto que tiene esta gran caída es el olvido. ¿Qué significa esto? Que al caer nosotros, digamos, en la materia, en el caos, y ser envueltos, ¿no es cierto? Y ser prisioneros, en definitiva, de este caos, se produce el olvido. Ese es el primer y más importante efecto que tiene esta situación, el olvido. ¿Y qué significa el olvido? Como su nombre lo indica, significa que olvidamos nuestro propio origen, olvidamos de dónde venimos, olvidamos quiénes somos. Y como nuestra conciencia, en ese momento, al haber caído en la materia, nuestra conciencia, la conciencia nuestra, la conciencia del ser humano, es una conciencia, es una forma de pensamiento cuya localización va a estar donde ponga su atención. Entonces, al olvidarnos de nuestro origen, nuestra atención es puesta en el caos, que es lo único que vemos en ese momento. Es la única realidad humana en ese instante. Entonces, el caos, que es la materia, es la limitación, es la oscuridad, ¿no es cierto? Eh, bueno, se produce en el ser humano el que su conciencia se ubica en la oscuridad, su conciencia se ubica en la limitación. Y entonces, para la realidad humana, nace el dolor y el sufrimiento, porque estamos viviendo una experiencia irreal, dado que nuestra verdadera y auténtica naturaleza es divina. Pero nosotros, por elección, digamos, elección en el sentido de que nosotros tomamos la decisión de concentrar nuestra conciencia en la materia, creemos falsamente que nosotros somos materia. Y si yo creo que soy materia y coloco mi atención en la materia y en la limitación, entonces yo me voy a limitar. En el mundo material, mundo concreto, existe la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, si yo creo que vivo en ese mundo limitado, entonces yo enfermo, envejezco y muero, que es la realidad. Entonces, el ser humano cae en este ciclo, ¿ya? En este ciclo, en esta rueda de renacimientos, en la que el cuerpo muere, ¿no es cierto? Vuelve a encarnar otra vez, vuelve a morir y así en una rueda que aparentemente es interminable, ¿no es cierto? Pero que en realidad obviamente tiene una salida, y eso es lo más interesante. Pero quiero recordar simplemente para refrendar esto que estamos nosotros conversando, que este aspecto de la realidad humana lo menciona también Siddhartha Gautama, el Buda. Acuérdense ustedes que Siddhartha Gautama, ¿no es cierto? No nos olvidemos, era el príncipe Siddhartha, ¿verdad? Que iba a ser el sucesor de su padre, el rey, y de pronto es que si yo, el príncipe Siddhartha decide ir a caminar por la ciudad, que no lo había hecho nunca hasta la edad que tenía alrededor así como 18 años en ese momento. Y entonces se encuentra, como él vivía, digamos, en el palacio donde todo era felicidad y todo era perfecto, se encuentra sucesivamente con, cuenta la tradición, el Dhammapada lo dice, con un enfermo, con un anciano y con un muerto. Y en ese momento, Siddhartha, el príncipe, toma conciencia de que el mundo material
es ese, que el mundo de la materia vive la enfermedad, la vejez y la muerte. Y entra en una profunda depresión, abandona el palacio y se dedica a ser un monje mendicante, ¿no es cierto? El que, bueno, no vamos a entrar en la historia de Siddhartha Gautama, pero es un monje mendicante que finalmente se ilumina y alcanza el grado de Buda, que es un grado extraordinario de iluminación y de conocimiento. Lo que quiero decir con esto es que después, cuando Siddhartha Gautama desarrolla toda la doctrina budista, el eje central de la doctrina budista es lo mismo que estamos conversando y es lo mismo que dijo la alquimia con otras palabras, que significa que nosotros somos seres espirituales, que estamos viviendo en un cuerpo que es limitado. Y esa es la raíz del dolor humano. Es decir, nuestro dolor, que es la característica esencial del ser humano, vivir en el dolor, ¿ya? Se produce porque, repito, siendo seres perfectos, iluminados, elevadísimos, creemos que somos limitados, que nos podemos enfermar, que nos podemos morir y que podemos envejecer. Todo eso. Y por lo tanto nace en el ser humano una insatisfacción profunda, porque evidentemente, aunque se ha olvidado, nos hemos olvidado de nuestro origen espiritual, divino y perfecto, un pequeño recuerdo queda en nosotros, una remembranza. No sabemos muy bien de dónde, pero sentimos nosotros que este no es nuestro mundo, pero falta entenderlo mejor. Y ahí entonces se completa esta idea esencial en donde la alquimia, entonces, volviendo ahora a los conceptos alquímicos, nos dice que nosotros caímos en el mundo de la materia, nos embadurnamos con este mundo caótico, y entonces ahora, esto es una U, una vez que hemos caído, ¿no es cierto? Ahora tenemos que levantarnos. Ese levantarse, ese salir del caos, habiendo caído previamente a él, es el gran retorno a casa, es el retorno del hijo pródigo, es cuando el héroe, ¿no es cierto?, recupera, cuando Arturo, por ejemplo, recupera su castillo, ¿verdad? Eh, entonces es el retorno, por ejemplo, de Ulises a Ítaca, está representado posteriormente en todas las tradiciones y todas las alegorías de la antigüedad. Esta caída por una parte y luego este regreso por otra. Entonces, se arma así más o menos la explicación completa de qué es la alquimia, por una parte. Se arma la explicación completa entonces de cuál es la situación que ocurre con el ser humano con su caída. Y se arma la explicación completa también de cómo este hombre, nosotros, ser humano, podemos salir y emerger. Entonces, el que nos estén contando que existe un camino de salida, es decir, cuando el hijo pródigo, ¿no es cierto?, retorna a la casa del padre y su padre lo recibe con los brazos abiertos, lleno de felicidad, qué sé yo. Cuando, qué sé yo, Arturo recupera Camelot, ¿no es cierto?, que había sido usurpado por los malvados, por la oscuridad. Cuando Ulises logra regresar a Ítaca y salvar a su esposa, que estaba en serio riesgo, ¿no es cierto?, de que los malvados tomaran control de Ítaca, etcétera, etcétera. Eso, repito, lo vamos a encontrar permanentemente en las tradiciones. Y esto habla de la misma realidad humana, que nosotros hemos perdido nuestro reino espiritual por un tiempo, lo hemos olvidado, pero nuestra tarea consiste en recuperarlo. Entonces, la alquimia, para resumir y tratar de terminar un poco, ya estamos llegando a la hora, lo que hace la alquimia es entregar esto, entrega, digamos, este conocimiento, esta información, explica, porque una de las cosas que por lo menos a mí me gusta mucho de la alquimia, es que la alquimia lo explica todo, para todo tiene la explicación, enseña, es muy, muy bonito en ese aspecto el estudio de la alquimia, que esto nosotros, entre paréntesis, si ustedes quieren entrar un poquitito más, como ahí tenemos el Instagram, Alquimia Tradicional, ¿eh? Si ustedes quieren conocer un poquitito más, porque nosotros estamos comenzando un curso de 10 clases el 25 de septiembre, entonces ustedes ingresan a Instagram, pueden verlo un poco más, porque este tema no es un tema que lo podamos ver solo en una clase. Es un tema que es muy interesante, con mucha profundidad, y tiene una cualidad muy interesante para cerrar la idea, y es el hecho de que en este curso de alquimia, nosotros le vamos a entregar al alumno algo que es la llamada palabra perdida. Es una práctica que trajeron justamente los templarios a Europa y le entregaron ellos. Y esto nosotros se lo entregamos a nuestros alumnos más o menos promediando en la clase número 6, es donde aparece esto, ¿ya? Y también está esta otra que está mostrando en este momento Luis,
que es una simbología alquímica esencial, que es una suerte de clase magistral que vamos a realizar el día 23 de septiembre, o sea, 2 días antes del curso grande, digámoslo así. Y están todos ustedes invitados a participar también acá, porque lo vamos a ver, lo que hemos visto hoy día con más detalle, porque vamos a tener un poco más de tiempo para realizarlo. Así es que encantado, pues, encantado, Luis. Pues muchas gracias por la cátedra que nos has dado hoy. Bueno, pues ya sabéis, como ha dicho él, Simbología Alquímica Esencial, el jueves 23 de septiembre podéis entrar a través de aulaspandora.com, podéis buscar autor, en este caso Javier Acuña, pero yo en la descripción del vídeo de YouTube y de Facebook sí que he puesto el enlace y lo he compartido también en el chat. Entonces, en los que queráis, pues aquí está. Si os ha gustado esta clase magistral, pues podéis tener más. Pero también os pido ayuda para que también estos enlaces de estos vídeos lo pongan también en vuestras redes para ayudarnos a llegar a más gente y que la gente pueda comprender de que hay otra realidad que no es la que nos ponen en la televisión y que podemos llegar un poquito más lejos con este tipo de conocimiento porque es una cultura para nosotros mismos. Es decir, poder empezar a ser mejor personas. ¿Qué ibas a comentar, Javier? No, muy bien, eso mismo, que estoy completamente de acuerdo, Luis, que es muy importante que la gente ojalá pueda tener un horizonte un poquitito más allá de lo que nos muestra la televisión, como tú bien dijiste, que si bien es cierto la televisión es un medio de comunicación masivo muy importante, no obstante sabemos nosotros que no siempre lo que se entrega a través de ese medio es algo que sirve a las personas, a su desarrollo, a su tranquilidad, sobre todo en épocas como esta, que es una época compleja, difícil, donde hay crisis, donde están ocurriendo tantas cosas, y las personas necesitamos respuestas. Y yo creo que lo que hace Caja de Pandora en este sentido es maravilloso, porque entrega muchos tips, muchas respuestas, muestra un mundo, abre un mundo distinto a lo que estamos acostumbrados en este mundo tan comercial en muchos aspectos. Pero bueno, eso es básicamente lo que te quería agregar nomás, Luis. Muchas gracias, Javier. Pues, Javier, te espero de aquí a 15 días con un nuevo tema, una nueva ponencia magistral. Y nada, vamos a ir tocando todos estos temas de la historia, yo decía aquí contemporánea, clásica, antigua, no sé cómo llamarla, historia de verdad, para que la gente tenga un poco de cultura de todo lo que va sucediendo y sobre todo la herramienta esta que damos de crecimiento personal para que ustedes puedan llegar, o sea, se puedan alimentar el alma, ¿no? Que lleguen a un alimento del alma y que el ADN se reprograme algo mejor en esta vida. Pues Javier, nos vemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, que vaya muy bien allí el invierno por Chile. Un saludo. Muchas gracias, Luis, que estés muy bien. Un saludo a todos los que nos acompañaron también hoy día, que estén súper bien. Nos encontramos. Muchas gracias. Pues ahora vamos a tener pues ya directamente a Carlos, que nos va a presentar a otro Carlos, que vamos a entrar ya con el tema un poquito de la tertulia de hoy. Es una tertulia donde vamos a mezclar la filosofía y el arte consciente. Vamos a ver qué es esto del arte consciente. Y nada, en unos minutos vuelvo, yo os pongo el póster y nada, a esperar que vaya entrando el compañero y empezamos.